Vamos a comenzar la explicación de nuestro modelo de economía abierta, eh, uno de los modelos más simples, a través de la definición de el flujo de salida neta de capitales. ¿Qué representa este flujo de salida neta de capitales? Bueno, residentes nacionales que tienen recursos y quieren invertir fuera del país. Eso representa una salida de capitales. Son capitales nacionales que se invierten fuera del país. Y eso está representado por esta parte de la igualdad. ¿Sí? Compras de activos extranjeros por parte de residentes. Después tenemos residentes en el extranjero que quieren comprar activos nacionales. O sea, flujo de capitales desde el exterior entran al país. O sea, hay una entrada de flujo de capitales y está representado por esta parte de la igualdad, o sea, compra de activos nacionales por parte de extranjeros. Fíjense que la salida de flujo de capitales está representada por signo positivo y la entrada de flujo de capital está representada por signo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el flujo de salida netas de capitales está aumentando o se vuelve positivo, los residentes nacionales están sacando sus recursos para financiar el resto del mundo, para comprar activos extranjeros. Cuando el flujo de salida netas de capitales disminuye o se vuelve negativo, lo que significa es que el resto del mundo nos está financiando a nosotros. O sea, hay una entrada de capitales desde el resto del mundo hacia el país. El principal determinante de las decisiones de los agentes económicos a la hora de decidir, digamos, valga la redundancia, decir dónde invertir es la tasa de interés real. La tasa de interés real es básicamente una rentabilidad por sobre el capital invertido en términos reales, en términos de capacidad de compra que tiene ese dinero. Tenemos dos tasas de interés, una tasa de interés real, ¿sí? Una tasa de interés real nacional o local, ¿sí? Y una tasa de interés real, ¿sí? Extranjera. Cuando la tasa de interés real local es mayor que la tasa de interés real extranjera, es más rentable invertir en el país. Por lo tanto, lo que va a suceder es que esto va a ser mayor que esto, va a tender a aumentar más que esto. O sea, ¿por qué? Porque acá en el país es más rentable invertir dinero que en el resto del mundo, por lo tanto va a generar una entrada de capitales y por lo tanto el flujo va a tender a disminuir o volverse negativo. Cuando la tasa de interés local es menor que la tasa de interés real extranjera, lo que va a suceder es que es más rentable invertir en el resto del mundo que invertir en el país. Por lo tanto, va a haber una salida neta de capitales o va a ser la salida mayor a la entrada y por lo tanto el flujo de salida netas de capitales va a tender a aumentar o volverse positivo. Hay dos otros elementos que también afectan el comportamiento de los agentes económicos a la hora de tomar decisiones de inversión en un país o en otro y están asociados a los riesgos políticos económicos y a la calidad institucional, es decir, respeto por la propiedad privada, los niveles de corrupción. ¿Sí? En nuestro caso vamos a analizar principalmente este como el principal determinante de la toma de decisiones por parte de los agentes económicos a la hora de determinar dónde invertir. ¿Dónde entra este flujo de salida neta de capitales en nuestro modelo macroeconómico? Bueno, recordemos nuestra identidad macroeconómica, donde la producción es igual al consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones netas. Y las exportaciones netas no son más que la diferencia entre exportaciones e importaciones. Bienes que vendemos al resto del mundo, bienes que compramos al resto del mundo. Esta diferencia, ¿sí?, es lo que se llama balanza comercial. Cuando la balanza comercial es positiva, significa que las exportaciones son mayores que las importaciones. Cuando la balanza comercial tiene saldo negativo, quiere decir que las importaciones son mayores que las exportaciones. Le estamos comprando más al resto del mundo de lo que el resto del mundo nos compra bienes a nosotros. Vamos a definir el ahorro nacional de una forma un poquito más amplia a la que veníamos utilizando antes. El ahorro nacional ahora es la diferencia entre
lo que se produce menos lo que se consume por parte de las familias y lo que consume el gobierno. Entonces, esto ya es ahorro. Si pasamos el consumo, la inversión y el gasto al otro lado de la identidad, entonces vamos a tener que I menos C menos G es el ahorro, ¿sí? Y por otro lado tenemos restado la inversión. Esto que tenemos en el lado izquierdo de la identidad no es más que el flujo de salida netas de capitales. Y a la derecha tenemos las exportaciones netas, es decir, el resultado en la balanza comercial. Esta es una identidad que se tiene que verificar, o que se verifica siempre. Entonces, cuando esto es positivo, quiere decir que el ahorro es mayor que la inversión, significa que nuestros recursos son suficientes para financiar nuestras inversiones y además sobran para financiar, ¿sí?, la compra de activos extranjeros en el resto del mundo. O sea, nosotros como país estamos financiando al resto del mundo. Por otro lado, y esto implica que al mismo tiempo que estamos vendiendo más bienes de lo que nos compran, ¿sí? Hay un saldo de balanza comercial es positivo. Por otro lado, cuando esto es negativo, significa que la inversión es más grande que el ahorro. O sea que la inversión se consume todo el ahorro y además necesita recursos desde el extranjero para financiar. O sea, el resto del mundo nos está financiando. Es decir, hay una entrada de capitales neta, por lo tanto nos está financiando parte de esa inversión. Y esto significa que el saldo en balanza comercial se vuelve negativo, o sea que las importaciones son mayores que las exportaciones. O sea, estamos comprando más bienes de lo que al resto del mundo de lo que nosotros le estamos vendiendo. Ok, ¿cómo se da este equilibrio? Bueno, este equilibrio se da en función de la tasa de interés real. La tasa de interés real es la variable que hace que en este mercado, que es el mercado de fondos prestable, haya un equilibrio. Entonces, en el eje de las ordenadas tenemos la tasa de interés real, ¿sí? Tasa de interés real, en este caso es la local. Nosotros nos vamos a centrar en la local. Y por otro lado, en el eje de las abscisas tenemos los fondos prestables, la cantidad de fondos que se necesitan para inversión y para el flujo de salida de capitales. ¿Qué determina la oferta? La oferta está determinada básicamente por el ahorro nacional, ¿sí? Ahorro nacional. Esa es la oferta. Recuerden que la oferta no es más que la producción menos el consumo de la familia menos el gasto del gobierno. Esto es el ahorro. ¿Sí? Entonces, mientras más alta sea la tasa de interés real, mayor es el costo de oportunidad para gastar por parte de las familias y por parte del gobierno. Por lo tanto, mientras más alta sea la tasa de interés real, menor va a ser el consumo del gobierno y las familias y más alto va a ser el ahorro. Entonces, hay una relación positiva. Por otro lado, tenemos la demanda, está compuesta por la inversión, ¿sí? La inversión de las empresas. Si la tasa de interés real sube, entonces, ¿qué va a pasar con la inversión? Bueno, lo que va a suceder es que la inversión va a disminuir, porque ahora es más caro para las empresas invertir o pedir un préstamo, o el costo de oportunidad del capital que tienen es más alto. O sea, porque a lo mejor antes un proyecto rentaba 5% y ahora la tasa de interés es del 6%, entonces le conviene invertir esa plata en la tasa de interés directamente y no aplicarlo a la inversión. Por lo tanto, un aumento en la tasa de interés real disminuye la demanda de fondos prestables por parte de las empresas en términos de inversión. ¿Y qué pasa con el flujo de salida netas de capitales? Bueno, pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando si la tasa de interés real sube? Lo que sucede es que hay una, o sea, en términos locales respecto de la tasa de interés internacional, o sea, la tasa de interés del resto del mundo, lo que está sucediendo es que ahora es más rentable invertir a nivel local. Por lo tanto, los flujos, ¿sí? Hay una entrada de capitales. Hay una entrada de capitales. Si entran capitales, recuerden que iba con signo negativo, por lo tanto, ¿sí? Eso implica que disminuye, ¿sí? El flujo de salida netas de capitales. Por lo tanto, hay una relación negativa. Si la tasa de interés disminuye, entonces, ¿qué sucede?
la tasa de interés real a nivel local disminuye respecto de la del resto del mundo. Aquí en el país es menos rentable invertir que en el resto del mundo. Entonces lo que va a suceder es que los fondos van a salir hacia el resto del mundo. Entonces salen fondos. Entonces eso implica que hay un aumento en el flujo de salida netas de capitales. O sea, una disminución de la tasa de interés aumenta el flujo de salida netas de capitales, un aumento de la tasa de interés genera una disminución en el flujo de salida netas de capitales. O sea, tiene una relación negativa con la tasa de interés. El equilibrio en este mercado de flujo de salida netas de fondos prestables se da cuando la tasa de interés real, ¿sí?, se equilibra, es igual, ¿sí?, a las cantidades ofrecidas y demandadas. Esta cantidad, parte va a estar financiando la inversión y la otra parte puede estar saliendo hacia el resto del mundo si esto es positivo o parte de esta, si esto es negativo, está financiando también parte de la inversión.